¿Te has preguntado alguna vez cómo está tu relación con la alimentación? Y si te dijera que esa relación te entrega información valiosa para entender cómo estás nutriendo realmente las otras áreas de tu vida? Soy Tatiana Ortega Galvis, Holistic Health Coach del IIN, Institute for Integrative Nutrition. Quiero compartir contigo cómo, en mi propio camino, entendí que así como un árbol necesita más que tierra para crecer, nosotros necesitamos más que comida para florecer. Esto es, nutre tu vida más allá del plato. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo episodio de Nutre tu vida más allá del plato. Yo soy Tati Ortega y te sigo acompañando para entender cómo podemos empezar a nutrir nuestra vida mucho más allá de los alimentos y cómo todas las áreas de la vida son tan importantes y nos dan nutrición y bienestar. Veníamos hablando en el episodio anterior de nuestra relación con el dinero, de la importancia del equilibrio entre el dar y el recibir, y quedamos con un abrebocas muy importante porque les comentaba en el episodio anterior que tenemos una gran invitada, una persona que es una amiga y una profesional que admiro y quiero muchísimo. Ella es María Alejandra Borges, fundadora de Planeadora by Mariale, quien tiene una trayectoria espectacular en el mundo corporativo, en el consumo masivo, en retail, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mercado asiático también. Y después de toda esa trayectoria y después de todo ese bagaje, siendo administradora de empresas y viendo los números de grandes empresas, entendió que al final lo importante no son los números, sino la energía de cómo me relaciono con ellos y la paz y la tranquilidad que ellos me dan a la hora de dormir. Mariale, bienvenida a este episodio, gracias por estar aquí y bueno, cuéntanos un poco más de ti. Hola Tati, gracias por invitarme. Estoy muy contenta por estar aquí en este espacio tan especial. Y bueno, como bien decías, yo tuve una trayectoria en distintas empresas como Coca-Cola, en IKEA también, en diferentes países. Y lo que yo hacía en las empresas donde trabajaba era, en resumen y en síntesis, poder tener un entendimiento muy profundo de la empresa, de los consumidores, de la competencia, para poder tomar decisiones basadas en información. Entonces, eso es lo que yo hoy traigo a los hogares, a las mesas de las familias con las que yo trabajo, para poder realmente tomar decisiones con información, porque eso es lo que a mí me gusta. Estoy completamente convencida que el dinero viene a cumplir un rol mucho más allá que lograr generar mucho dinero. El dinero lo que nos permite es poder disfrutar, poder obviamente cubrir nuestras responsabilidades y acompañarnos y habilitarnos a cumplir nuestros sueños. Entonces, por eso lo que yo hago y lo que me emociona y lo que me apasiona es poder acompañar a las personas que necesitan ponerle un orden a su dinero, a sus sistemas de cómo toman decisiones y a la forma como administran y gestionan sus recursos, con el fin último de poder cumplir sus sueños. Eso es lo que a mí me hace feliz, acompañar a las personas a que puedan, con una hoja de ruta que ya lo vamos a conversar, cumplir y llegar a alcanzar todos esos sueños que a veces se ven tan lejanos, pero que las decisiones que nosotros tomamos en el día a día nos alejan o nos acercan a esos sueños, y obviamente lo que yo busco es acercar a las personas a sus sueños. No, qué gran propósito, Mariale, y qué lindo que tan pronto hayas podido conectar con tu propósito de vida y estés viviendo de ese propósito e impactando tantas vidas y tantas personas que seguramente, como tú lo dices, no se trata de hacer plata o hacer riqueza, se trata de tener una energía sana y una relación sana con nuestras finanzas como un habilitador para cumplir nuestros sueños, ¿verdad? Entonces, cuéntanos, ¿hace cuánto está Planeadora by Mariale? Mira, Tati, yo ya llevo más de un año en este camino donde he podido ver la transformación real de muchísimas personas y de muchas familias que logran realmente su objetivo de tomar el control del dinero, ¿no? Muchas veces nos pasa que pareciera que el dinero nos controlara a nosotros, ¿no? Entonces es impresionante e increíble cómo el dinero tiene la capacidad de trasnocharnos, de no dejarnos dormir, de angustiarnos, inclusive hasta llegar al punto de no comer porque nos da angustia, nos preocupa.
y nos genera un montón de preocupaciones que no debería ser así. Total, Entonces, cuando es un habilitador, ¿no? Es un habilitador, entonces al final del día nosotros, cada uno de nosotros está en la capacidad y tenemos el poder de transformar esa relación que tenemos con el dinero. Pasa mucho, y bueno, esto no me lo inventé yo, esto viene pues obviamente sustentado desde la ciencia, la psicología, y es que la manera como nosotros nos relacionamos hoy con el dinero viene mucho desde nuestra infancia, ¿no? Desde cómo nos relacionábamos con el dinero, qué tipo de cosas escuchábamos en nuestra familia. Yo he escuchado personas que me decían, Marial, es que yo crecí escuchando que la plata es sucia, que la plata corrompe, o que tener plata es malo, o que si usted tiene plata, entonces está en la obligación de hacerse cargo de absolutamente todo el mundo, ¿no? Entonces crecemos con unas ideas que muchas veces también nos hacen mucho daño porque hacen que generemos resistencia, por ejemplo, a tener el dinero. Entonces, si yo crecí con la idea de que el dinero es malo, pues seguramente tan pronto como el dinero llega, yo ya me deshice del dinero. ¿Y qué pasó conmigo? No pude cumplir mis sueños y quería hacer esto y quería hacer lo otro, que necesitaba yo una base de dinero, pero como el dinero es malo, entonces me estoy yo inconscientemente alejando de mis sueños. Total, Mariale, y eso que dices es demasiado importante. Y en este podcast de Nutre tu vida más allá del plato, hemos profundizado muy fuerte en ese tema de cómo de los 0 a los 7 años programamos ese software inicial de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, esas creencias que pueden ser habilitantes o pueden ser limitantes. Y con temas como el dinero, como la comida, como la salud, el ejercicio, nuestros cuidadores primarios, bien sean nuestros padres directos, profesores importantes, abuelos, tíos, empiezan a ser quienes siembran esas semillitas, ¿claro? Entonces, como tú bien lo decías, si yo crezco pensando o si mi familia siempre habló que el dinero es malo, que la gente que tiene plata está mal, que la gente que no tiene plata sufre un montón, entonces yo ya empiezo a codificar ciertas cosas que quedan en el subconsciente, ¿verdad? Que no quedan como en esa pantalla inicial, y no es que yo las piense todo el día, pero mi energía y mi vibración están resonando con esas creencias limitantes. Lo mismo que si pues para tener dinero hay que trabajar y esforzarse muchísimo, o que el dinero se va muy rápido, que esto llega y se va. Entonces estoy vibrando en esa frecuencia, y eso es lo que le estoy diciendo al universo, que yo creo en eso y el universo me corresponde y resuena de la misma manera, ¿cierto? Entonces eso es bien, bien, bien profundo, ¿no? Y también es importante saber que estas ideas se pueden cambiar, ¿no? O sea, yo puedo hoy pensar una cosa y esa idea a punta de conciencia también la puedo hacer. Sí. Y ahí viene la importancia también de tomar decisiones conscientes. Exacto, ¿no? Y qué gran abrebocas nos das para entrar a hablar de todo lo que, con tantas personas que han pasado por Planeadora, tú has podido empezar a entender y a explorar. Seguramente has atendido a muchas personas y tengo como esa primera pregunta importante para hacerte, y es, desde tu experiencia más humana y analizando todas las personas que han pasado por ti, ¿cuál es ese motivo que nos impide ver nuestras finanzas con tranquilidad? ¿Por qué nos cuesta tanto y escondemos nuestros números? Bueno, mira que esto es muy interesante porque casi siempre el miedo no es a los números, no es al Excel. El miedo que tenemos es a lo que esos números dicen de nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces muchas veces nos da miedo enfrentar quizás eso que tanto miedo nos da de ir a buscar cómo cerró mi estado de cuenta de la tarjeta de crédito este mes, que yo sé que me compré más cosas de las que debería, o seguramente actué bajo impulso y compré cosas que yo sé que no necesitaba, pero que en ese momento me dieron una falsa sensación de tranquilidad, pero que seguramente me pudieron generar más ansiedad, o puede que no me hayan generado ansiedad, pero yo sé que gasté más de lo que debería. Sí. Entonces, el miedo realmente no es a los números, el miedo es a enfrentarnos con la forma como nosotros nos comportamos con el dinero.
Mira, aquí hay un libro que a mí me gusta mucho, que se llama La psicología del dinero, de Morgan Housel, y él en ese libro nos dice que la forma como nosotros manejamos nuestro dinero poco tiene que ver con nuestro nivel de inteligencia, sino que tiene que ver mucho con cómo nosotros gestionamos nuestras emociones alrededor del dinero. Entonces, para mí acá la clave es ser muy conscientes, perderle ese miedo y enfrentar ese miedo, ¿no? Muchas veces procrastinamos aquellas cosas que nosotros sabemos que tenemos que ir a enfrentar, ¿no? Sí. Y esas son esas cosas que procrastinamos y que dejamos para después, y yo sé que tengo que ahorrar, y yo sé que tengo que salir de deudas, pero el otro mes, y el otro mes, y el otro mes, y así se nos va pasando el tiempo, y siempre le hacemos el quite. ¿Y qué pasa? Que como todo hábito, aquel hábito que se repite, y se repite, y se repite durante tanto tiempo, pues es el hábito que está ahí arraigado en mis comportamientos, entonces es muy difícil cambiarlo. Más no imposible. Más no imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que si mi hábito es, ya me acostumbré a que le tengo miedo a mis números o miedo a revisar mi estado de cuenta, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, este es mi hábito. Este es el hábito que yo estoy manejando por defecto, con lo cual es importante que si queremos justamente cambiar ese hábito, pues tenemos que enfrentar ese miedo, ir a buscar ese monstruo, cuántos cachos tiene, cuántos ojos, cuántas patas, y poderlo enfrentar y mirarlo de tú a tú y saber que nosotros tenemos el poder de cambiar. Nosotros lo podemos hacer. Eso es muy cierto, Mariale, y reforzando lo que hablábamos de esa programación en la infancia, también muchas veces pasa que la plata, el dinero o lo que nos habilita el dinero fue también una forma de anestesiar una emoción, anestesiar un problema en nuestra familia. Entonces, de repente, si estaba sufriendo yo, estaba con alguna tristeza, mi mamá, mi papá o los abuelitos me dijeron, vamos y compramos ese juguete que te gusta, ¿cierto? Entonces ahí es donde empiezo a relacionar un poco ese dinero como una anestesia para mis emociones y empiezo no a usarlo como un medio para conseguir, para llegar a un fin, sino para anestesiar las emociones, para dejar de ver lo que hay detrás de esa emoción, para no poderla vivir y afrontar. Entonces, eso es muy válido lo que dices y qué bueno es poder dar ese primer paso, como tú dices, de empezar a ver los números, ¿no? Empezar a ver los números. Pero acá viene mi segunda pregunta y es, yo siento que la gente le tiene mucho miedo a ver el presupuesto, porque relacionan mucho el presupuesto con escasez, con restricción, entonces terminan no queriendo ir a ver esos números, ese Excel, como dices tú, porque no quieren sentirse restringido. ¿Qué piensas de eso? Bueno, Tati, yo pienso que aquí nosotros le hemos puesto un nombre negativo o una asociación negativa a la palabra presupuesto. Se entiende como una lista de nos. No puedes hacer esto, no puedes comprar esto, no puedes ir acá, no puedes hacer esto. Para mí es todo lo contrario, ¿sabes? De hecho, a los participantes de mi programa, yo no les entrego un presupuesto, no les ayudo a construir un presupuesto, yo les ayudo a construir una hoja de ruta. Claro. Porque para mí, el presupuesto, más allá de llamarse presupuesto y tener unos rubros y tener unos límites, esos límites justamente son la hoja de ruta que nos van a permitir a nosotros lograr, vuelvo y digo, nuestros sueños, ¿sí? Entonces, para mí, un presupuesto no es la dieta de los números, ¿sí? Es justamente lo contrario, es vive con libertad, pero es que la libertad, como en cualquier aspecto de nuestra vida, la libertad tiene límites. Sí. Digamos que a mí me gusta mucho la fiesta, me encanta. Y está bien que yo me vaya de fiesta, pero yo también tengo que tener unos límites, ¿sí? Claro. Porque yo tengo que llegar a mi casa, yo tengo unas responsabilidades, entonces sí, yo puedo disfrutar bajo unos límites. Me gusta comer helado, listo, yo puedo comer helado bajo unos límites. Si yo como helado todos los días, pues seguramente la voy a pasar muy mal con mi salud. Lo mismo para mí es la hoja de ruta, es tener libertad con límites, sabiendo hasta dónde yo puedo gastar, porque si yo me ciño a esos límites y me ajusto a esa hoja de ruta, lo único que yo estoy haciendo es protegiendo mis sueños, protegiendo mi libertad no solo de hoy, sino mi libertad de mañana. Y te acuerdas que ahora estábamos diciendo
que muchas veces le tenemos miedo y procrastinamos estas cosas, ¿no? Sí. Y nos da miedo mirar a los números a los ojos. Y es como cuando, no solo los niños, porque inclusive a mí me pasa, yo no sé a ti, pues a uno le da miedo la oscuridad, ¿no? Y pues si tú no sabes dónde estás, pues da miedo y da angustia y caminas despacio y vas un poco angustiado. Sí. Pero ¿qué pasa cuando tú prendes la luz? Listo, ya prendí la luz y me di cuenta que hay un vaso roto y si pongo mal el pie me voy a cortar, pero ya sé por dónde puedo caminar. Claro. Es lo mismo. Entonces, para mí el presupuesto es prender la luz, Sí. es poder mirar para dónde voy y cómo puedo llegar a ese camino, ¿sí? Hay otra cosa muy importante que yo siempre invito a las personas que participan en mi programa y con las personas con las que yo converso de este tema es que el presupuesto o la hoja de ruta debe cubrir 3 grandes aspectos. El primero, por supuesto, es cubrir las necesidades básicas, ¿no? Como el alquiler o pagar el crédito de tu vivienda, la educación, la alimentación, tus servicios básicos, en fin. Y también una segunda proporción muy importante tiene que ser el disfrute, el vivir el presente, ¿sí? Porque no nos puede pasar la vida ahorrando y ahorrando y ahorrando para el futuro, sino que tenemos que lograr también un balance. Ni me gasto todo lo que me entra y al final a mí no me quedó nada, pero disponer de algo también importante para nuestro disfrute es sumamente importante porque es lo que le da la razón a la vida, ¿no? Yo me mato trabajando seguramente y hago un montón de cosas para poder suplir mis necesidades, pero también para disfrutar. Y el tercero, volvemos a decir lo mismo, cumplir nuestros sueños. Sí. Hay otro libro que me gusta mucho, que es El hombre más rico de Babilonia, un clásico de las finanzas personales. Y a mí hay una frase que me gusta mucho de ese libro que es, págate a ti primero. Y págate a ti primero es, deja de que el sueldo o tu salario, tus ingresos se te vayan dándole todo tu dinero a todo el mundo. Separa una parte para ti también, antes de que se vaya para todo el mundo. Entonces muchas veces decimos, ingreso menos gastos igual ahorro. Cuando hacemos eso, pues el ahorro casi siempre es cero y se quedó, me lo gasté. Sí. Mientras que si yo digo ingreso menos ahorro es igual a gasto, yo estoy protegiendo mi ahorro. Y ojo, yo no estoy haciendo un ahorro de un dinero que yo meto bajo el colchón y se queda ahí guardado. Idealmente poder encontrar las formas de invertir nuestro dinero, de hacer que crezca, de hacer que rente y que no pierda valor en el tiempo, ¿sí? Pero aquí lo más importante es que podamos construir ese hábito de que el ahorro sea el comportamiento por defecto y que sea siempre lo primero que hacemos y lo protejamos, porque nos estamos pagando a nosotros mismos. ¿En qué? En libertad, en todo eso que nosotros vamos a poder hacer en el futuro. No, eso está maravilloso, Mariale, porque realmente ya solo cambiarle el nombre, porque presupuesto ha sido realmente ya una palabra que ya tiene una connotación peyorativa, ¿no? Restricción, escasez, se usa mucho en las empresas, recorte de presupuesto, hay frases ya asociadas al presupuesto que para nuestra mente están en una connotación negativa. Entonces el simple hecho de cambiarle el nombre y llamarlo hoja de ruta nos abre un camino distinto y nos marca un norte. Entonces, en vez de verlo como una restricción o algo que nos coarta de nuestra libertad, pues ya solo con ese cambio nos dice hacia dónde quieres ir y yo te llevo, de cierta forma, ¿no? Hacia dónde quieres ir y yo te voy a llevar. Y otra cosa que hablabas muy importante es, hablabas mucho de yo me mato trabajando y no me doy mis gustos. Y muchas veces, conectando con el inicio de nuestra conversación, que hablábamos de estas creencias limitantes de la infancia, desde pequeños nos dijeron, no, usted aproveche los primeros años de su vida y trabaje y luego disfrute. Entonces, ya el hecho de empezar a ver nuestros números, de verdad es como si no existiera el goce y el disfrute, porque ese va después, porque ese cuando ya pueda, cuando ya haya usado toda mi juventud para exprimir y capitalizarme un montón. Pero resulta que la vida es hoy y me parece maravillosa esa fórmula que tú usas, porque de cierta forma, y me haces acordar de una persona que admiro y quiero mucho, ella se llama Alexandra Tovar, que habla mucho de los contenedores energéticos.
y ella nos dice que cuando nosotros no tenemos un contenedor energético para algo que queremos y estamos buscando, va a ser muy difícil llegar a materializarlo. Entonces, si ya de por sí yo ni siquiera estoy pensando en el goce, en el disfrute, en ese gusto que me quiero dar, sino solo estoy esclavo de mis gastos y de las deudas, pues ni siquiera está en mi intangible que son mis pensamientos, ¿cierto? Solo está como en mis deseos. Pero cuando en tu hoja de ruta tú ya lo pones ahí, estás abriendo ese contenedor energético, ¿sí? Estás diciendo, le voy a dar un lugar al goce, al disfrute, a mis sueños, a las cosas que me gustan, sean trascendentales o no. O sea, mañana quiero ir a cine y es que hace mucho tiempo no puedo ir a cine, pero voy a destinar ese espacio en ese contenedor energético. Y cuando yo ya le abro un lugar ahí, pues ya simplemente estoy abriendo una puerta, le estoy dando un camino en mi vida para que eso pase, ¿no? Entonces, qué lindo eso que dices, porque al final es realmente el nombre, hoja de ruta, cubre todo, porque es como en mi ruta, como en ese camino tengo un norte y soy responsable, vivo dentro de los límites, pero pienso en mí, primero yo y luego los demás dentro de la responsabilidad, ¿verdad? Sí, total. Y mira que también aquí es importante en esto de los contenedores energéticos, que me gusta mucho el término, aplica no solo para los rubros del presupuesto, porque puede que así como a ti te gusta ir a cine, para mí algo que me da tranquilidad y disfrute es ir a clases de rumba, ¿sí? Claro. Por ejemplo, o a ti te gusta ir a escalar y a mí me gusta ir a nadar. Sea lo que sea que signifique para cada uno el goce y el disfrute, es importante poderlo plasmar. Y lo mismo deberíamos, y los invito a hacer, el ejercicio, por ejemplo, con los ahorros, que recuerden tienen que estar rentando idealmente, pero poderles poner nombre y apellido, que es nombrar los contenedores energéticos. Entonces me pasa mucho que, y lo que yo invito también a hacer a los participantes de mi programa es que cuando empezamos a destinar el ahorro, le ponemos nombre y apellido. Entonces empezamos por, bueno, ¿cuáles son tus sueños? Y me dicen cosas como, por ejemplo, Mariale, yo lo que más quiero es poder hacer un viaje internacional al año. Eso es lo que yo sueño con hacer todos los años. Yo quiero también comprarme una casa en 3 años y adicionalmente quiero terminar de pagar mis deudas, por poner un ejemplo. Entonces hacemos un plan de pago de deudas para salir mucho más rápido. Si nos da el espacio, obviamente, empezamos a acelerar un poco también el ahorro, si ya tenemos fondo de emergencia, si no lo tenemos. Y los ahorros también los separamos con nombre y apellido dependiendo de su objetivo, porque si yo tengo un ahorro que se llama viajes y se me aparecen unos zapatos espectaculares que encontré en el centro comercial y solo tengo mi ahorro de viajes, lo más seguro es que tú no te gastas el dinero de los viajes, porque es que tú te quieres ir de viaje, tú no te quieres comprar unos zapatos. Claro, tu mente ya está... ya de cierta forma codifica que ese dinero no es para eso. Claro, es prácticamente no existe porque ya tiene un propósito diferente. Entonces está muy conectado con los contenedores energéticos, porque de alguna manera es ponerle, más allá del nombre y apellido, es ponerle un propósito a eso que nosotros hacemos para que haga sentido, ¿no? Porque también nos pasa que cuando pensamos tanto en el futuro, que obvio es incierto y no sabemos qué va a pasar y puede que a mí me pase algo, claro, a todos nos puede pasar esto, pero cuando nosotros tenemos un propósito y enfocamos nuestra energía a esto, pues todo hace mucho más sentido. Claro, ¿no? Total. Y ahí hablas de 2 cosas muy importantes. Creo que la primera es pensar en el yo del futuro, pero también en el yo del presente, ¿no? Claro. Y otra cosa importante que hablas es que está muy en línea con lo que hablábamos en el episodio anterior, del equilibrio entre el dar y el recibir. Es cuando yo tengo en equilibrio tanto la responsabilidad de mis gastos, que es lo que entrego por algo que ya recibí, pero también lo que me quiero entregar a mí, ¿sí? Y lo que quiero recibir de los otros hacia mí, en este caso a través del dinero, pues estoy permitiendo ese flujo natural de la energía. Y hemos hablado acá de contenedores energéticos, del equilibrio, de todo. Entonces, acá reforzamos mucho el punto de que el dinero no es
un billete, no es un número en el banco. El dinero es una energía que cuando yo logro tener en perfecto equilibrio, y perfecto no quiere decir que siempre tiene que estar de la misma forma, sino que tengo abierta la puerta del dar, pero también la puerta del recibir. Me pago y le pago a los demás, tengo unos límites, tengo una cancha de juego, tengo una hoja de ruta, prendí ese interruptor que me hizo ver mis números y ahí dentro de eso, pues ya esa energía va a fluir de una forma natural. Y es muy parecido, digamos que lo hablábamos antes, a nuestra respiración. Yo cuando inhalo y exhalo, si yo empiezo a inhalar más de lo que exhalo, al final pues va a haber un desequilibrio en mi cuerpo, ¿sí? Entonces si yo empiezo a gastar más de lo que recibo o empiezo a darme más gustos de mis responsabilidades, va a haber un desequilibrio en este caso. Pero, por ejemplo, cuando yo voy trotando, mi respiración va a subir, va a ser más acelerada, pero va a ser en el perfecto equilibrio. Entonces va a haber momentos seguramente, y tú lo habrás visto con tus participantes, que están en vacas flacas, ¿cierto? O en vacas gordas, como le llamamos como más coloquialmente, y seguramente esa intensidad tiene que ser menor o la intensidad tiene que ser mayor, pero lo importante es tener esa luz prendida, ese interruptor a través de mi hoja de ruta y poder ver el camino para ir recalculando, ¿cierto? Como al final se me viene a la mente que pues esta hoja de ruta termina siendo como un Waze, donde si de repente este mes tuve más gastos o como decías, me dio un gustito de más, pues al final puedo empezar a recalcular y decir, bueno, esta ruta te va a llevar por este camino, te vas a demorar un poco más, en esta va a ser un poco más exigente, pero te demoras menos y tú eliges, ¿verdad? Mira que lo que yo hago con los participantes de mi programa es que cuando yo les entrego su hoja de ruta, justamente les digo esto se trata de un balance. Pretender que todas las líneas del presupuesto se ejecuten de manera perfecta y exacta, me atrevo a decir que nunca va a pasar, pero de alguna manera tenemos nuestros límites claros y lo que debemos buscar es justamente ese balance. Entonces, si yo ya sé que este mes gasté un poco de más en algo, pues tengo que buscar la manera de compensar con otra cosa para que yo a total me logre acercar lo más posible a la totalidad de mi presupuesto de gastos. Total. Y no es solo para acercarme al presupuesto de gastos porque sí, sino porque recordemos que en la medida en que hacemos eso, estamos protegiendo nuestros ahorros, ¿no? Total. Y ahí es donde logramos también el balance entre el presente y el futuro, ¿sí? Que creo que también es muy importante. Otra cosa, que es una invitación que a mí también me gusta mucho hacerle a las personas con las que yo hablo de este tema, y es que en este dar y recibir y este balance es muy importante también la generosidad, ¿no? Y ayudar a otros en la medida que lo podamos hacer, porque todo lo que va regresa, obviamente no esperando buscar algo a cambio, pero sí yo lo que veo es que en la medida que nosotros logremos tener ese equilibrio y ese balance entre el dar, el recibir también pasa de una manera mucho más armónica y es muy tangible, ¿no? Como tú puedes encontrar ese balance en las decisiones que tomas en el día a día, en los meses, en los años, y de alguna manera vamos construyendo ese balance cada día tomando decisiones con información, que yo creo que eso también es sumamente importante. Total, con ese interruptor prendido. Exacto, con esa luz. No, Marial, espectacular. Acá me viene una pregunta porque hablando sobre todo de las energías y este valor que va más allá de tener riqueza, ¿sí? Cuéntanos cuál ha sido ese valor agregado intangible que las personas que pasan por Planeadora by Mariale reconocen. O sea, cuál es, no es tengo más plata o estoy organizado, porque tal vez pues digamos que se sobreentiende que puede esto llegar a pasar, pero cuál es ese valor intangible al prender el interruptor a través de tu hoja de ruta, ayudarle a ver esos números que te han reconocido a ti. Bueno, mira, yo he oído historias de cambio y de transformación espectaculares que a mí me encantan y son la razón por la que yo hago lo que hago todos los días. Y es, primero, tener muy claro que un proceso de estos donde estamos incluyendo un nuevo hábito, ¿no? Que es elevar la conciencia, que es poder observar mucho más de cerca lo que nosotros hacemos con nuestro dinero,
ponerle un rol a cada peso que nosotros tenemos y poder tomar el control, pues es un hábito que si no lo tenemos, como adquirir cualquier hábito, pues toma tiempo, es un proceso. Y quienes logran cruzar ese umbral de la incomodidad que genera un hábito nuevo, yo escucho cosas maravillosas como por ejemplo, Mariale, llegué a fin de mes con plata en mi cuenta. Esto no me pasaba hace años. O Mariale, ya me siento en control de mi dinero y me puedo acostar a dormir tranquilo. Qué importante. O cosas como, por ejemplo, tú me decías, no se trata de me volví millonario, ¿sí? Ojalá todos puedan volverse millonarios, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Y aparte que ser millonario, ¿no? Para mí pueden ser muchas cosas, pero cosas como, por ejemplo, Mariale, este mes la embarré porque gasté de más y yo sabía que no debía, pero yo ya sé de qué tamaño es el hueco que yo estoy abriendo. Yo ya sé la consecuencia de esto y también ya sé cómo voy a resolver ese problema. Claro, total. Y no es la solución fácil de ir a endeudarme y pido otro crédito y pido aquí y pido allá, sino tomo una decisión a conciencia sabiendo que no es la mejor decisión que debí tomar, pero ya me puedo hacer cargo de mis decisiones. Total. Entonces, para mí, ese tipo de cambios y de reacciones intangibles, pero la verdad para mí es súper tangible porque es ver realmente la transformación haciendo de las suyas. Tengo casos muy lindos de mujeres que nunca se habían hecho cargo de las finanzas de su casa o que le tenían pánico a eso y el marido es el que se encarga y decir, yo quiero entender de qué se trata eso, yo me quiero empoderar con este tema. Y tengo un caso muy lindo de una persona que estimo y quiero muchísimo y ella empezó haciéndose cargo de sus finanzas y al cabo de 6 meses me llamó a decirme, María, le quiero hacerme cargo de las finanzas de mi casa. Increíble. Entonces para mí eso es absolutamente transformador y es decir que nosotras como mujeres y todas las personas que quieran realmente empoderarse y tomar el control de este tema realmente lo pueden hacer. Es cuestión de quererlo hacer y obviamente pues ojalá buscar y encontrar quien nos acompañe en ese camino. Aquí es importante también mencionar que justamente en el libro también de El hombre más rico de Babilonia hay una lección muy importante y es saber a quién le pedimos consejos, ¿no? Sabernos rodear, saber preguntarle y aconsejarnos de aquellas personas que tienen la capacidad de hacerlo. Entonces es muy importante poder entender a quién le pedimos consejos, de quién nos asesoramos para tomar decisiones, como por ejemplo, ¿cuál es mi hoja de ruta? Y aquí es muy importante y se conecta mucho con mi propósito, Tati, porque yo he descubierto que hablar de estos temas es súper difícil, a veces es un poco tabú, ¿no? Como muchos otros temas que nos da susto hablar, el tema del dinero a veces pues es un poco íntimo también, sobre todo si yo tengo muchas deudas, yo a quién le voy a decir esto, y me meto en internet a buscar qué hay ahí como guía y orientación para yo salir de esta situación y me encuentro con que ya llegué tarde, que yo tenía que haber empezado a invertir hace 10 años, que si ya compré criptomonedas, que si compré una cosa y la otra, y resulta que todos podemos cambiar la forma como manejamos nuestras finanzas y qué bueno es poder encontrar y apoyarse en alguien que nos pueda escuchar, que pueda empatizar con nosotros y que no nos pueda juzgar, y eso es justamente lo que yo hago porque siento que todos los seres humanos hacemos esto de la mejor manera que podemos y seguramente si lo queremos hacer diferente y cambiar algunos de nuestros hábitos, a veces es un poco difícil hacerlo, pero sí se puede. Esa es mi invitación, que sí se puede y que desde la empatía y desde el abrazarnos a nosotros mismos y entender que lo que nosotros hacemos también lo hacemos con buenas intenciones, que lo podemos cambiar y hacer mejor, obvio que sí, y ojalá en ese camino podernos asesorar y acompañar de las personas correctas que nos den los consejos correctos para nuestra propia realidad, porque no aplica lo mismo para todo el mundo, obviamente. Total, Mariale, qué valioso, porque pues rescato de lo que tú dices, creo que 3 valores intangibles muy profundos. El primero es como un empoderamiento muy grande, ¿cierto? El ya poder decir, lo veo, ¿no? Y a veces parece muy fácil como prender ese interruptor, pero es que da miedo dar el paso. Entonces, qué lindo tenerte a ti a través de Planeadora,
que acompañas a dar ese paso y prender la luz y decir veo, y ya no solo veo, sino estoy a cargo, ¿sí? Sí. Entonces, qué gran valor intangible, porque creo que esto impacta en nuestra autoestima, en nuestra seguridad, en cómo vivimos la vida. El segundo que mencionabas también es sentirse acompañado, y mencionabas algo muy importante, es ese tabú que nos da hablar de finanzas con cualquier persona. Sí. Me atrevería yo a decir que es el tema número uno que uno no habla con nadie, tal vez antecedido por la sexualidad, pero las finanzas, pues yo creo que uno no se confiesa con nadie de sus finanzas, qué debo, qué me gasté de más, porque precisamente está lo que tú decías al inicio, ¿no? Que al final es un tema que no refleja un número, sino mi comportamiento y mi relación con los números. ¿Sí? ¿Qué hay detrás de eso? No se lo voy a contar a nadie. Entonces, y desafortunadamente en esta sociedad, por lo menos hasta el sol de hoy, no nos enseñaron finanzas desde pequeños. Entonces, hoy nos juzgamos por una vara de todos debemos saber manejar las finanzas, o del que las maneja muy bien porque autoaprendió o porque la vida lo cuidó, o porque se leyó algún libro desde temprana edad y fue por ese camino, pero no necesariamente porque ese sea el común denominador. Entonces me comparo con él y me juzgo, me critico, me doy muy duro. Entonces creo que ese valor intangible de tener a alguien que te escuche sin juicios, y saber quién es ese alguien que te escucha, porque como tú lo decías, no necesariamente todos estamos en el mismo momento para revisar nuestras finanzas. Yo puedo estar en ceros, un terreno baldío. Yo puedo estar ya con unas bases. Dependiendo de los consejos son distintos. Entonces, que tú puedas escucharlos y tener esa empatía para entender en qué momento están y poder ser como ese confesor sin juicio, creo que también da seguridad, ¿cierto? Como valor intangible, como que las personas se deben sentir muy seguras contigo, de poder desahogar, de pronto eso que nunca le han dicho a nadie, y ya solo con eso están, liberando un montón de energía estancada, ¿verdad? Sí, eso ayuda también como a ir cambiando la manera como nos relacionamos con el dinero. Sí. Entonces, de hecho, en algún momento me decían, María, es que venir acá es como estar en terapia. Por supuesto, no soy psicóloga, pero de alguna manera sí, mucho de cómo nosotros nos relacionamos con el dinero tiene que ver muchísimo con la psicología, y poder hacer conciencia de eso es sumamente importante. No es tan difícil tampoco, es al final darnos el tiempo y volvemos a lo mismo, darnos la oportunidad de mirar esa infancia, mirar esas creencias con amor y abrazarlas y entenderlas para elevar la conciencia, y poder querer hacer esos ajustes. Total, sí. Maravilloso, Marial. Creo que es fundamental, y también lo que decías de las mujeres, ¿no? Venimos de una cultura que tal vez todavía tiene muchas trazas machistas, en donde de cierta forma los hombres estaban a cargo del dinero, de traerlo y administrarlo, y las mujeres más como del hogar. Pero hoy en esta nueva generación, que ya hace tiempo está más metida en sus propias profesiones, jugando un doble rol entre maternidad y trabajo, que una persona de pronto que no ha tenido en su historia familiar ese cómo manejo el dinero, qué hago con esto, que es una hoja de ruta, un presupuesto, o sea, no está relacionado con esto, te pueda decir, estoy empoderada no solo de mi dinero, sino el de mi familia. Esto también da mucha confianza y tranquilidad. Entonces, pues es maravilloso ese propósito que tú has encontrado, porque es que no solo te arregla unos números, realmente te da empoderamiento, confianza, seguridad, paz, te deja dormir tranquila. Sí. Y pues tienes a alguien como una psicóloga en finanzas que te escucha sin juicios, que sabe del tema y que te puede orientar desde el momento en el que tú estés. Maravilloso. Eso es lo que buscamos, Tati. Bueno, no, Mariale, creo que hemos conversado de muchísimas cosas de mucho valor y nos has entregado muchas herramientas y mucha profundidad en el tema. Y aquí para quien te está escuchando, sabiendo que parece muy sencillo prender ese interruptor y tomar el control de nuestras finanzas y de lo que representa en nuestra vida, alumbrar y ver, o prender Waze o Google Maps para saber hacia dónde vamos. A veces da miedo, ¿cierto? A veces es difícil dar ese paso por más sencillo que parezca. Entonces,
¿qué consejo le darías a esa persona que hoy está escuchándote, que tiene mucho miedo de simplemente hablar de sus finanzas? No quiere ni verlas, pero tiene todo el deseo de transformar su vida a través de ellas. ¿Cuál es ese primer paso que tú recomiendas? Bueno, el primer paso que yo les recomiendo es no pretendan empezar cambiándolo todo. Empiecen por pasos. Entonces, aquí mi primera recomendación es regálate 15 minutos a la semana. Siéntate en un cuaderno a escribir cuánto gastas, más o menos en qué se te va la mayor parte de tu dinero. Hemos oído mucho hablar del gasto hormiga, entonces empieza a recapitular, a entender, no confíes tanto en tu memoria, porque es que la memoria pasa, se va, ¿sí? Entonces trata de llevar algún tipo de registro para que tú puedas empezar a entender qué está pasando con tu dinero y cómo se está moviendo. Entonces ese sería un primer tip. Siéntate, regálate ese espacio para empezar. Si te da miedo abrir el extracto de la tarjeta de crédito, pues entonces siéntate a hacer memoria de lo que pasó esta semana, si pudiste llevar un registro y entender, resumir y decir, bueno, me estoy gastando de pronto de más de manera innecesaria en este tipo de cosas. Ya lo entendiste, puedes empezar a tomar acción tomando decisiones con información. Volvemos a decir que es sumamente importante. Mariale, ahí me haces pensar en algo de mi propia vida, porque bueno, nosotros en el hogar tenemos nuestras finanzas, las vemos, estamos organizados, pero a todos nos pasa que esa relación con el dinero a veces nos juega triquiñuelas y hay momentos que tenemos que recalcular porque tomamos una decisión que no era. Y a mí me pasa en esos momentos que no quiero registrar mis gastos, que no los quiero registrar porque de cierta forma es como cuando los registros como que se hacen reales, ¿cierto? Sí, como que si no lo veo no pasa. Si no lo veo no pasa, ¿no? Entonces, qué buen primer paso, así sea solo verlos. Solo verlos. ¿Cierto? Sí, porque es justamente eso, si no lo veo no pasa. Y como hoy en día nuestro dinero realmente ni siquiera lo vemos porque todo es digital, las tarjetas de crédito, realmente el dinero no existe, ¿sí? No contamos billetes, entonces nos da la falsa sensación de que el dinero es ilimitado, que es infinito, que no hay límites y resulta que no es así. Entonces, a mí también me ha pasado, ¿no? Y es como procrastinamos eso que no queremos ver y como que nos tapamos los ojos y miramos así de reojo. Pero tarde o temprano tenemos que ir a mirar a ese coso en los ojos, entonces mejor lo veo ya y no lo veo después cuando se me haya sumado un montón de otras cosas, ¿sí? Total. Entonces yo creo que es como poder darnos el espacio de hacer ese ejercicio, hacerlo sin juzgarnos a nosotros mismos también, pero elevando la conciencia. Para mí eso es sumamente importante. Sí. ¿No? Entonces, ese sería mi primer gran consejo. El segundo, hay otro, y se conecta mucho con lo que ya hablamos. Hay un libro, el más reciente, que escribió Morgan Housel, que se llama El arte de gastar dinero, y él ahí nos dice algo muy interesante, y es que gastar mejor no es gastar menos. Es gastar en aquellas cosas que nos generan disfrute y tranquilidad, ¿sí? No quiere decir que el 100% de nuestro dinero no lo vamos a gastar en disfrute, pero volvemos a lo mismo, es darnos ese permiso de poder disfrutar y no hacerlo con culpa. ¿Cómo lo hacemos? Poniéndonos un límite. Entonces yo ya sé que estoy en plan de salir de deudas, que estoy construyendo mi fondo de emergencia, pero me voy a destinar esta porción de mis ingresos para el disfrute. Hazlo, si lo puedes hacer, hazlo con los límites para que tú no sientas que te estás escondiendo de ti mismo, volvemos a lo mismo, sino que yo gasto con el permiso que yo mismo me di para gastar en lo que a mí me hace feliz y en disfrutar, ¿no? Entonces ese sería mi segundo consejo. Y ahí, perdóname, te interrumpo nuevamente, pero es que estás diciendo cosas demasiado importantes porque a veces pensamos que el bienestar solo son las cosas que nos dan alegría, ¿no? O placer o dopamina en el corto plazo, pero el bienestar también es poder pagar la luz, el agua, porque eso me permitió, por más de que en el momento que lo pago yo ya lo disfruté,
al final me permitió comer caliente, bañarme mi cuerpo, tener un montón de bienestar, ¿sí? Con esos gastos básicos. Entonces al final recuerdo que hace mucho yo hice un ejercicio y es que yo listaba de pronto todos mis gastos y les ponía al lado como una etiqueta. Si esto me dio salud, goce, disfrute, tranquilidad, paz. Y habían unos que realmente no los lograba etiquetar con ninguna de estas palabras, sino era como, pues como un bienestar efímero, ¿sí? O no me dio nada, no me generó trajo nada, no me generó nada. Entonces hay veces que muy en línea con la frase que nos compartes del libro, pues al final es gastar en lo que me trae bienestar. Y el bienestar es también cumplirle a los otros, pero hay gastos que hacemos que son para un shot de dopamina en el cortísimo plazo y terminan siendo objetos o cosas que quedan en una esquina y que sí nos traen después preocupaciones, ¿no? O incluso mira que hay un principio de la economía del comportamiento que nos habla de este deseo o de cómo nosotros nos comparamos o comparamos lo que nosotros tenemos, qué tan bueno, qué tan malo es, con lo que tienen mis vecinos, Claro. mis pares, Sí. mi familia. Entonces, mi casa es grande o es chiquita dependiendo de con quién me estoy comparando, no dependiendo de qué tamaño de casa yo puedo tener o quiero tener. Mi carro es lo suficientemente bueno, sí o no, depende de qué carro me puedo comprar o qué carro me puedo permitir o me quiero permitir, o depende del carro del vecino. ¿Sí? Claro, Entonces yo creo que ahí también tener esa conciencia y saber, bueno, realmente en dónde estoy poniendo mi dinero, a qué le estoy dando prioridad, si esto me hace sentido a mí, me llena, me permite clasificar ese gasto dentro de esto que tú estás diciendo, o por el contrario me está alejando de eso que yo quiero para mi vida, ¿no? Total. Y bueno, mi tercer tip, Tati, Cuéntanos. pensemos en implementar ojalá siempre el págate a ti primero. ¿No? Destinémonos siempre una porción de nuestros ingresos para nosotros. Y no estoy hablando del disfrute. Ya disfrutamos, sí. Ya hablamos de lo que es el disfrute, pero idealmente guarda siempre una porción de tu ingreso para ti. Tómalo como un hábito. No importa si es mucho, si es poco. La fórmula del equilibrio financiero nos dice que debería ser idealmente el 20%. Si no puedes por tu momento de vida, porque estás saliendo de deudas o por tu nivel de carga de responsabilidades, no es el 20, sino el 10, el 5 o el 2, no importa, pero hazlo, no lo dejes de hacer, págate a ti primero. Contenedor energético. Exacto. Dejarlo, darte amor propio, ¿no? Reconocerte como la persona más importante de tu propia vida. Exactamente, así es. Entonces yo creo que esos serían mis consejos, Tati, empezar por pasos y no querer resolverlo todo el tiempo, sino ir encontrando el camino. Y bueno, ya para los que por supuesto quieran encontrar una compañía en el camino, y aquí pues aprovecho, Tati, para invitar a todas las personas que hoy de pronto nos escuchan y dicen, bueno, yo quiero hacer un cambio en mi vida, pero no sé a quién preguntarle, no sé cómo hacerlo. Bueno, felices de recibirlos. Tengo Instagram, me pueden encontrar en @planeadorabaymariale. También en mi página web www.planeadorabaymariale.com. Y aquí, pues, por supuesto, van a tener acceso a contactarme por WhatsApp. Y feliz de poder acompañar a más personas a transformar su vida desde cómo manejan su dinero y acompañarlos a cumplir sus sueños. Tati, gracias. Mariale, gracias. Qué bueno tener una planeadora by Mariale en nuestras vidas. Gracias por ese propósito tan lindo que estás compartiendo, por esas semillas que estás sembrando, porque seguramente tú impactas una persona, pero esa persona si tiene familia, si tiene hijos, hermanos, va a seguir esparciendo esas semillitas que tú siembras en ellos. Así que es un propósito maravilloso con un tema que aparentemente puede ser material, pero que como vimos hoy es supremamente profundo, que toca aristas muy sensibles de nuestra psicología humana. Es una relación con nuestras finanzas. Entonces qué lindo poder tener a alguien como tú, que sin juicios y que con todo el conocimiento y la profundidad y la experiencia que tú has tenido en manejo de números, tanto en empresas como en tu propia vida y con otros, pues los pueda guiar, los pueda acompañar a encender ese interruptor, a tener luz,
a definir un norte y a ir recalculando, porque la vida es así, de ir recalculando y de ir tomando decisiones, de darnos amor propio, de siempre pensar pues en nosotros, pero con los límites de responsabilidad que vivimos en sociedad y que nuestras acciones impactan a otros. Entonces, gracias por todo lo que nos compartes, Mariale, definitivamente te admiro profundamente, te agradezco que hayas recibido esta invitación a participar en este podcast y que nos hayas sumado tanto valor a un tema que es tan profundo y que muchas personas sé que están esperando y que ahora terminando este episodio van a quedar con un montón de herramientas y ya con tu contacto para empezar tal vez a entender un poco esa relación con las finanzas. Así que Mariale, gracias y te invito ahora a que después de este episodio que nos habla de las finanzas, pero que toca temas como ese amor propio, nos tomemos una infusión las dos de amor esencial, rico, este amor propio de vida más sabia, que nos invita a suavizar ese juez interno, que nos invita a tratarnos con dulzura, con amor, reconocer que nosotros somos nuestro propio hogar seguro y que tenemos que tratarnos con esa dulzura con la que tratamos a quienes más amamos, pero primero a nosotros. Entonces vamos y la preparamos, ¿te parece? Gracias. A ti, Mariale, y para ustedes, nos vemos en el próximo episodio y me encantaría escucharlos en mis redes y acá abajo. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué se llevan? ¿Qué herramienta les gustó, les llamó la atención? O simplemente cómo se sintieron escuchando toda esta profundidad de información y entendiendo que el dinero va mucho más allá de una moneda o un número. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.